Nuevamente, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Qué gusto verles. Qué bueno compartir con ustedes esta tercera entrega de nuestra serie llamada Barreras de Protección. Estamos muy emocionados porque podemos llegar a este punto y sé que muchas personas han estado atentos a esta serie porque ha sido muy valiosa para poder no solamente cerrar el año bien, sino comenzarlo mucho mejor. Así que esta tercera entrega no va a ser la excepción y nos va a ayudar a seguir viendo a Dios obrar en nuestras vidas. Y por un momento quiero que recordemos lo que hemos aprendido hasta ahora sobre ese concepto práctico de lo que es una barrera de protección a nivel vial y poder pensar lo que esto es, lo que esto significa para cada uno de nosotros a nivel vial. Y dice que es un sistema diseñado para proteger a los vehículos que se desvíen hacia áreas peligrosas y fuera de los límites seguros. Y de seguro hemos visto este tipo de barreras de protección en la vía, pero nunca les prestamos tanta atención. Sabemos que están ahí, pero no somos habilidosos a pensar en esto. Pero sabe, estos fueron pensadas por alguien para dirigir el tráfico de una forma segura y fueron pensadas esas barreras por alguien para evitar de que cayeran al precipicio en el caso que los haya en un puente o en algo así, o también fueron pensadas para evitar la colisión en una avenida de alto tráfico y colocadas en el medio para evitar que las de un lado colisionen con las que vienen en vía contraria. Lo cierto es que fueron pensadas como para, en dado caso ocurra un pequeño accidente contra esa barrera de protección, impacte contra eso y no que ocurra algo mayor, algo fatal. Y fue pensada de esa manera. Nosotros hemos pensado en cuanto a esto en la siguiente pregunta. ¿Cómo sería tener barreras de protección, así como en la parte vial, tenerlas en nuestras áreas de vida? ¿Cómo sería colocar barreras de protección en nuestras diferentes áreas de vida? Y entonces, pensando en eso, creamos el siguiente concepto o la siguiente definición tan importante. Saber que es una barrera de protección, es un patrón personal de comportamiento que se transforma en un asunto de conciencia. Por favor, diga conmigo, patrón personal de comportamiento. Eso se trata es de colocar pautas, colocar límites, presentar parámetros en tu vida que te ayude a conducirte seguro y a resguardar tu salud emocional, tu salud física, cuidar tus relaciones más importantes, cuidar el área de las finanzas, cuidar tu salud, cuidar tu futuro. Y mira esto, que quiero que tengas la idea, al igual que los que pensamos esta serie. ¿Qué tal sería si en mi vida, así como en las vías de alto tráfico, mientras conduzco mi vida, porque todos están en un trayecto de vida, estamos conduciendo nuestras vidas, estamos manejando nuestras vidas guiados por algo o por alguien? ¿Qué tal si en esa conducción de vida personal, familiar, relacional, laboral, ministerial, toda completa, en esa vida mía, diferentes áreas, yo aprendo desde temprana edad a una edad muy adulta colocar barreras de protección y eso me ayudará a avanzar? Pero lo cierto es que en cuanto a las barreras de protección, nos resistimos a colocárnoslas, nos resistimos a aplicarlas en nuestras vidas. ¿Sabes? Esta idea nos parece muy buena, pero siempre conseguimos la excusa perfecta para no levantar esas barreras de una forma sólida, de una forma constante en nuestras emociones, en los límites seguros y decir, por ejemplo, mira, sé que me está cayendo mal este tipo de comida hasta aquí, como esto. Es decir, mira, hasta tal hora voy a estarle respondiendo a las personas porque luego por teléfono voy a conectar con mi familia y poner límites seguros en varios aspectos de la vida. ¿Sabes? Sabemos que los necesitamos, pero muchas veces nos resistimos y créanme, eso nos pasa a todos. Y lo cierto es que las barreras de protección protegen tu integridad,
tu salud mental, protege las personas que están contigo, que viajan contigo en tu vida, porque lo más valioso es entender que en la conducción de tu propia vida adulta, algunos viajan contigo, ¿sí o no? Y tus decisiones traerán consecuencias. Y en la medida que yo sea sabio, recordando las primeras entregas, ser llenos del Espíritu Santo para aplicar sabiduría, aquí no se trata de preguntarnos esto es bueno o es malo, es preguntarnos qué es más sabio hacer, qué me ayudará a cuidar mi integridad en todos los sentidos, que me bendiga a mí y a los que viajan conmigo en la vida que yo llevo. Entonces vivimos al borde del desastre financiero, de tantas deudas como podamos, vivimos al borde de situaciones morales, de desastres morales, de amistades rotas, vivimos al borde de la confianza o la desconfianza. ¿Y qué tal si no comprendemos que las barreras de protección fueron diseñadas para colocarlas metros antes del precipicio? Es para poder colisionar con eso metros antes de caer en el precipicio, de caer en el barranco, de caer en el vacío, en el desastre, en lo irreparable, en lo que puede colocar consecuencias tan nefastas para tu vida, tu familia y tu descendencia. Y en todas las áreas. Por eso es sabio colocar las barreras de protección metros antes de caer al precipicio. De nada vale colocar una línea pintada o pretender colocar las barreras de protección en el área del precipicio, en el área del desastre. No aplica, no serviría para nada. Entonces, entender que voy a dar un paso atrás, voy a establecer algunas barreras de protección y determinarlo en mi vida. Traje algo en una nota especial que quiero que leamos, que aunque tengo anotada en esta hojita, usted pueda anotarlo ahí en sus notas y puede llevarlo registrado en su corazón. Y dice así: en todas las áreas de nuestra vida donde hay un deseo, necesitamos barreras de protección. Escúchame bien, voy a repetirlo. En todas las áreas de nuestra vida donde hay un deseo, necesitamos establecer barreras de protección. ¿Qué tal si todo lo decimos al mismo tiempo? Lo repiten después de mí. En todas las áreas de nuestra vida donde hay un deseo, necesitamos barreras de protección. Sí, ahora, deseos, todos los tenemos. Incluso terminando el año, le deseamos un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a todo el mundo. Y empezamos a escribir nuestros deseos. Aunque no es como niños en carticas para debajo del arbolito, regularmente hacemos resoluciones y tenemos deseos naturales para el próximo año, para la realización. Tenemos deseos de sentirnos satisfechos. Tenemos deseos de sentir placer. Tenemos deseos de sentir realización, bienestar. En todo eso donde tengas deseo, necesitas colocar para poder llegar seguro a ese deseo cumplido, a esa promesa que ya Dios ha revelado sobre nuestra vida. Porque al colocar barreras antes del precipicio, algunos te van a llamar extremo. Sí, cuando colocas tus propias barreras, tus pautas de vida en tu vida, muchos te van a decir: Charles, si eres exagerado, si eres extremo. Y puedes decirle: sí, pero prefiero chocar con esto primero antes que caer en el desastre, antes de caer al vacío o al precipicio y luego sea fatal la situación. Muchos te van a querer etiquetar por tener pautas en tu familia, tener pautas en tu manera de pensar, en tu manera de a qué decirle sí, a qué decirle no, y poder entender eso. Yo hoy quiero hablarles de una barrera muy importante, muy especial, que creemos que es el área más importante a nivel de la vida humana y relacional. De hecho, es una de las áreas donde hay más necesidad y a la vez es donde encontramos resistencia de las personas a aplicar barreras de protección al tratar este asunto. Y de las razones por las que somos muy bombardeados en nuestra cultura y en nuestra relación. Y te alerto, sabes que el tema que vamos a hablar hoy en cuanto a barreras de protección es un área muy común y la cultura en la que estamos hoy día van a poder condenar y poder decir que estamos extremos en cuanto a esto, pero es entender tantas cosas.
Y es esto, necesitamos barreras de protección en nuestro deseo de intimidad física y sexual. Y esto aplica para todos. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos este deseo. Todos tenemos el deseo de tener intimidad física y sexual. Todos tenemos este deseo y necesitamos colocar barreras de protección. Hay un escritor de los años 90 que escribió un libro muy importante, pueden buscarlo, se llama El padre que algún día quisiera ser. Se llama ese libro. Y él se llama John McDowell y él decía algo importante en la década de los 90. Él decía que las tentaciones que experimentan nuestros hijos de camino a la casa, a su escuela, son mucho más grandes, más fuertes, sus tentaciones sexuales de nuestros hijos de camino de la casa a la escuela son mucho más grandes, más fuertes y más difíciles que la de nuestros abuelos un viernes por la noche saliendo a buscar suplir ese deseo. Y mira eso, lo dice en la década de los 90. Creo que en este tiempo fuera un poco más drástico. Ahora, viendo un programa que trataba sobre la adicción a la pornografía, daba datos importantes uno de los participantes, un estudioso serio, terapeuta de esta área, y él decía que las métricas actuales en este año son las siguientes, que cada segundo, 25,000 personas en el mundo están viendo pornografía. Cada segundo que pasa, 25,000 personas están consumiendo algún tipo de pornografía. Y eso desvirtúa para darle accesibilidad o la industria del entretenimiento ha entendido que es un deseo que todos tienen, el tener deseos de intimidad física y sexual y hay que poder suplirla de cualquier manera, desvirtuando, no teniendo barreras de protección en cuanto a eso y desvirtuando el diseño de la persona, el diseño de la familia, el diseño del matrimonio y afectando la identidad, propósito de cada una de las personas y nuevas generaciones. Y mira, hay otro dato tan importante que me llamó muchísimo la atención y es que anteriormente, décadas atrás, tal vez 2, 1 y media, tendrían la gente que pagar para acceder a la pornografía. ¿Sabes? Y ahora cada vez más han quitado barreras de protección a eso. Hay quitado más límites. Ahora más bien hay que pagar para no verlas. Hay que pagar aplicaciones de bloqueos en los teléfonos y dispositivos para que no te salgan, para proteger a tus niños. Y mira, porque han quitado las barreras de protección en cuanto a esto, la libertad en cuanto a una sociedad sexualizada, erotizada, en donde ya esto no forma parte de los valores. Y puede decirnos alguien que comenta en las redes sociales, actualízate, predicador, estamos en el 2024, no seas anticuado, ¿sabes? No se trata de ser anticuado. Detrás de ese pensamiento, ellos pueden decir, actualízate, estamos progresando. Detrás de ese pensamiento no hay progreso, hay más bien líneas pintadas que toda persona que cae al precipicio luego es juzgada, condenada y cada vez lo vemos más. Lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en casos dentro de la iglesia, lo vemos en casos dentro de la familia. Y puede que a algunos esto les parezca extremo porque está en contracultura de donde estamos. Pero esto no se trata de eso. Se trata de saber que detrás de ese pensamiento de la sociedad al decir que no hay progreso, si no entendemos eso, no es que podamos ser anticuados, es que seamos originales. Dile a que está a tu lado, no es ser anticuado, es ser original. Y eso tiene que ver con el diseño original de Dios, aplicándolo en nuestras vidas. ¿Sabes? Este tema es tan profundo y tan necesario que podemos recuperarnos de una situación extrema, de un accidente en cuanto a deudas. Podemos recuperarnos de una situación educacional, de educación. Podemos recuperarnos de un desastre financiero, pero podemos entender que historias de vida se fracturan cuando hay accidentes a nivel sexual. Por eso debemos levantar límites, debemos levantar barreras de protección, cualquiera sea nuestra edad, en ese momento, en este tiempo, en esta área.
porque todos, cualquiera sea la edad, cualquiera sea el sexo, tenemos el deseo de intimidad física y sexual. Y es saber que esta gran verdad que voy a compartir en estos minutos y que podamos sopesarla, pensarla a la luz de la palabra de Dios. Mira, dice, el sexo no es solo físico. La sociedad nos deja creer eso, pero la sociedad no es solo físico, deja huellas que afectan nuestras emociones y recuerdos con los que pasamos mucho tiempo luchando. Esta es la gran verdad escondida ante esto. Allí está. ¿Cómo esto nos afecta? Esta es una área de hoy que si colocáramos barreras de protección en esta área, piénsalo conmigo, si colocáramos áreas de protección en esta área, hoy día se reduciría mucho la pobreza. De tanta gente que preguntan y piensan, esto solamente es físico. Si colocáramos barreras de protección en nuestra familia y en nuestra sociedad hoy, se reduciría en gran manera, ¿sabes? Las cárceles, las prisiones, la población, porque cuántas veces, cuántos crímenes no se han cometido pensando es solo algo físico, que necesito suplir y ya, no me importa la edad, no me importa cómo. Y sabe, si colocáramos barreras de protección en ese sentido, también si hubiesen barreras de protección en cuanto al placer físico y sexual, ¿sabes algo tan valioso? Hubieran cada vez menos niños que tuvieran que pasar un fin de semana con papá y luego otro fin de semana con mamá, por pensar que solamente tengo que suplir placer físico y eso me lleva a separarme de mi relación familiar. Miles de chicos están sufriendo eso, pero sabes, tal vez no podamos hacer algo por todos, pero sí podemos hacer mucho por los nuestros. Sí podemos hacer mucho por mí y por los míos, levantar esas barreras de protección. El punto es que nuestra cultura nos hace creer que el sexo es solo físico. Eso nos hace creer, pero el asunto es que no es verdad. El asunto es por estudios de neurociencia, por la misma Biblia, nos deja saber que afectan nuestras emociones y recuerdos que nos acompañan por mucho tiempo y por la cual luchamos toda la vida. Por eso es un área que Dios nos regaló. Es un regalo de Dios y la Biblia dice que todo lo que Dios ha hecho es bueno y en gran manera. Pero todo lo que creó el Señor le creó unos parámetros, le creó un nicho, le creó un lugar seguro donde disfrutarse y donde puede ser de gran bendición. Y ese tiene que ver con el diseño que Él creó. Ahora, esta área requiere en gran manera que levantemos las barreras de protección más fuertes que podamos, más grandes que podamos, más duras que podamos en tu vida. No estoy diciendo que esto sirva para condenar a otro joven de tu edad, que sirva para condenar a otro hombre casado como tú. No, que la aplica y sea bueno en aplicarla en mí para poder asegurar mi vida, mi futuro, conforme al diseño y la bendición que el Señor tiene para con nosotros. Pero la pregunta sería, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre esto? ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios sobre esto? El versículo que vamos a usar hoy es extremo para muchos de la cultura de este tiempo, pero es preciso, es necesario, no caduca, porque la palabra de Dios dice la Biblia que es eterna, es la misma, es decir, que aplica de la misma manera ayer, hoy y por los siglos. Es eterna porque es palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y quiero que vayamos a este versículo en donde el apóstol Pablo, dirigiéndose a los seguidores de Jesús en una iglesia, en una población de ese tiempo, ubicada en la ciudad de Corinto. Y sabe, Corinto era una ciudad donde la dinámica era muy sexualizada. Incluso levantaron un templo en donde adoraban a la diosa de la fertilidad, supuestamente, llamada Acera, en donde tenía más de 1000 sacerdotisas que en realidad practicaban la prostitución como acto de adoración en medio del altar y en todo el templo. Y ellos en la ciudad esa, donde estaba la inmoralidad sexual normal, donde se normalizaba la promiscuidad y no había límites de ningún tipo en cuanto a la sexualidad, había gente que empezó a seguir a Jesús.
Había personas que habían empezado a creer en el Evangelio. Y él le habla con claridad a estas personas, diciéndole, guiado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 6, 18, y le dice, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Y aquí el apóstol Pablo deja el margen abierto, inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Todo lo que no agrade a Dios, todo lo que no vaya acorde a su plan, todo lo que no nos ayuda para bien, tiene que ver con todo aquello que no refleje el plan de Dios para tu vida. Inmoralidad sexual tiene que ver con todo lo que no refleje la pureza de Dios para ti, que te dé verdadero valor. Todo lo que tiene que ver con su diseño para ti. Porque cuando se trata de otros, esto aplicaría. A ver, quiero ver la mano levantada de los casados en este lugar. Qué bueno, orgullosamente casados, y las casadas, por supuesto. Excelente. A ver, ¿no te gustaría que tu cónyuge tuviera esto como principio de vida? Que fuera bueno huyendo de la inmoralidad sexual, ¿sí o no? Vamos, hagan algo, sí, amén. ¿O no? ¿O no te gustaría que tu pareja, que tú sepas que es bueno huyendo de la inmoralidad sexual? ¿O no? ¿Sabes cuántos padres sabemos aquí? ¿No te gustaría que tus hijos tuvieran como principio de vida que sean buenos huyendo de la inmoralidad sexual? Nos encantaría que fuese así, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros mismos reconocerlo? Nos gusta bordear el límite, nos gusta estar al borde, porque lo queremos para nuestros seres queridos, lo queremos ver en los seres queridos, pero la verdad es que huir de la inmoralidad sexual es lo que queremos para nuestros seres queridos, esposa, hijas, hijos, amigos, primos, pero para nosotros mismos lo cuestionamos, lo cuestionamos. Y esto es importante, pero cuando se trata de nosotros mismos pensamos dos veces y nos preguntamos, ¿qué tan lejos puedo llegar? ¿Hasta qué punto puedo llegar al pecado sin ser pecado? Y empezamos a dudar en cuanto a esto y a pensar en cuanto a eso. Y en nuestra cultura es tan incoherente esto que promueven la inmoralidad sexual, pero luego que un adolescente cae en esto, que cae en un embarazo a muy temprana edad, la misma cultura que promueve la inmoralidad sexual luego la juzga. Hoy día, todavía en la modernización, en el progresismo, como ahora se quiere connotar, también es mal visto que un cónyuge en matrimonio le sea infiel a su pareja, a su cónyuge, porque es inmoralidad sexual. Pero si no tengo límites seguros, lo más probable es que ocurra. Por eso yo debo levantarlo en nuestra vida y en nuestra familia, porque esa falta puede ocasionar mucho dolor a nuestras propias vidas y a los que conducen con nosotros. Esto es tan importante, esto es tan necesario. Y sabes, Andrea y yo a veces nos gusta sentarnos con algunos novios recién ennoviados y decirles, mira, necesitan cuidar su atracción física y sexual. Porque mira, tú eres hombre, ella es mujer, se gustan, se atraen de verdad. ¿Sabes? Y deben cuidarse porque todo es por tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora para lo que se quiere debajo del sol. Y nos sentamos y nos gusta decirles, mira, es el tiempo de romanticismo, no es un tiempo de pasión física. Y deben cuidarse. Si vas a visitar a tu novia y no hay nadie, llévala a la panadería a comer algo. No te quedes a solas con ella en la casa, porque las pasiones te van a ganar y vas a deshonrar a Dios. No es lo que Dios quiere para tu vida. Te vas a adelantar y luego la culpa te va a alcanzar y luego te van a señalar. Igualmente tú, jovencita, no entres sola a la casa de tu novio. Igualmente hay muchos parámetros tan importantes. ¿Sabes? Nada puede determinar tanto tu presente y futuro como la forma como enfrentas tu intimidad física y sexual. Yo quiero que escuches esto muy bien, que aún estás a tiempo. Nada puede determinar tanto tu presente y futuro de la forma en cómo enfrentas, cómo manejas tu inmoralidad sexual o la parte esa. Y en cuanto a eso, ejemplos bíblicos. ¿Conoce la historia de José? José, quien fue vendido por sus hermanos, llega luego de esclavo
y se hace mayordomo de la casa del gobernador Potifar. Y la esposa, quien era una mujer seductora, una mujer bien hermosa para ese tiempo, lo describe la Biblia, procuraba una inmoralidad sexual con este hombre joven, soltero y apuesto. ¿Y qué hizo José? Huyó de eso. Y esa acción que honró a Dios lo hizo llegar al palacio y ser el segundo al mando en todo Egipto. Pero otro caso parecido o con la tentación similar fue Sansón. Pero él coqueteó con el pecado. Él no puso barreras de protección. Él le dio pase libre a Dalila y a otras más. ¿Y sabes cómo murió? Aplastado sobre las ruinas. Y hay algo tan importante. Aunque los dos fueron señalados por Dios y podía decir que alcanzaron su cometido, como terminaron, es la gran diferencia. Y aquí vemos cómo está el colocar parámetros, el colocar barreras de protección en esta área, tiene que ver con tu cumplimiento de propósito, tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tu descendencia. El cómo hacerlo ahora, por eso se habla en la iglesia saludable. Por eso tiene que conversarlo. Dile a que está a tu lado, tenemos que hablarlo. Te digo por qué. Sí, créeme, me encanta ver sus caras. Pudiera colocar una cámara aquí para allá. Son un poema la mayoría. ¿Sabe por qué? Porque esto es incómodo. Esto nos mueve. Pero si le ponemos un pañito de agua tibia y seguimos haciendo lo que sea, tus ciclos se van a seguir repitiendo. Si no coloco límites seguros, seguirás cayendo al precipicio y tu vida se desgasta tratando de subir. Y mientras más caes y subes, más te duelen las rodillas, más heridas tienes, más dedos te faltan, más raspones hay. Y ahora mientras más te caigas, menos vas a tener ganas de subir o de querer que alguien te busque. Por eso lo más sabio es colocar límites seguros en todo esto. Pero Pablo sigue guiado por el Espíritu Santo y Dios hablándonos en el verso 19 y dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fíjate, la Biblia enseña que toda persona que dice en su corazón: Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, ¿sabe qué ocurre? El Espíritu Santo viene a morar en él. Y si tú has hecho eso, ahora tú eres casa del Espíritu Santo. Si tú has hecho eso, ahora eres habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tu vida, tu cuerpo es una casa para el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los de Corinto, porque de seguro no lo saben, ellos lo que tenían como referencia de templo tenía que ver con inmoralidad sexual. Y le dice: ¿acaso no saben que su vida, que sus cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo? Y dicen que Dios les permitió ese gran regalo. Otra parte dice que a Dios le plació colocar ese tesoro tan valioso en vasos de barro, como tú y como yo, tan frágiles. Y sabes, y eso es lo primero. Ahora, si eres cristiano, debes entender esto, que debería ser un incentivo, incluso más grande, para huir de la inmoralidad sexual. Decir, ¿sabes? Cuando te digan: ay, ¿qué pasó? Vas a arrugar. ¿Sabes? Tienes que decir sí, porque en mi vida habita el Espíritu Santo. Porque yo voy a marcar la diferencia para bien y para siempre. Porque no quiero ser uno más del montón. Porque quiero que sea la bendición de Dios la que prevalezca ante que mis deseos engañosos, ante que mis deseos físicos y emocionales. Y me encanta esa pregunta: ¿acaso no saben que el Espíritu Santo habita en ustedes por obra de Dios? Y aquí hay dos parámetros, dos pautas importantes que te pueden ayudar a ti y a mí a colocar barreras de protección. La primera es saber que el Espíritu Santo mora en mí, vive en ti. Y lo segundo es decir: no soy mi propio dueño. Mi dueño es Dios Todopoderoso. Y si le entregué mi vida, también mi cuerpo le pertenece. Y lo voy a usar de una manera que lo honre a Él. Lo voy a usar de una manera que lo glorifique a Él.
Porque si la Biblia dice que somos templo y en el templo se adora a Dios, el templo debe tener lo suficiente para ser un lugar de adoración. Por eso también dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu Santo. Me deja saber que es una persona, me deja saber que se puede apagar, me deja saber que se puede contristar conmigo. ¿Sabes? Y tú debes estar consciente, por eso esto es un asunto de conciencia. ¿Cuántos recuerdan lo que es una barrera de protección? Es un patrón de comportamiento personal, que es un asunto que despierta mi conciencia. Y yo estar consciente, el Espíritu Santo habita en mí. Cada día, cada mañana, dile al Señor, Dios, mi cuerpo te pertenece. Porque somos buenos entregándole a Dios nuestros quehaceres, como para que Él las haga o nos ayude. Pero nos cuesta decirle, Dios, mi cuerpo es tuyo. Señor, mis manos, lo que hago te sirve. Mis pensamientos, mis ojos, pero también mis órganos sexuales te sirven a ti, Señor. Y lo haré conforme a tu voluntad, porque es muy lógico. Y quiero que pienses, ¿tú crees que Dios quiere usar tu billetera antes que tu sexualidad? ¿Tú crees que Dios quiere usar nada más tu forma de pensar, tus ideas, tu fuerza, tus contactos, o lo que puedes hacer y no la manera honrosa de cómo llevar una vida sexual que a Él le agrade? Y este es el tiempo de corregir lo que tengamos que corregir para ver verdaderamente la gloria de Dios en la integridad de nuestras vidas. Tres, tenemos que aplaudir esto. Mínimo. Ver la gloria del Señor en todos los aspectos. Esto es tan importante. Y sabes, haz eso. Cada mañana, ora en tu oración. Dile, Dios, mi cuerpo te pertenece, es tu templo. Quiero vivir esta vida y la quiero vivir cada día, un día a la vez, y todo lo que haga en mi cuerpo te honre. Todo lo que haga con mi cuerpo te honre. Y sí, sé que esto suena extremo, sé que esto suena fuerte, sé que esto suena muy difícil. Y voy a darte en unos minutos unas recomendaciones a todos que nos servirán como patrones que serán esas barreras de protección en esta área. Pero en el verso 20 sigue diciendo el apóstol guiado por el Señor, fueron comprados por un precio. ¿Y sabe cuál precio fue? El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fueron comprados por un precio. Y dice, ya sus cuerpos no son sus propios dueños. Ustedes no son dueños de su propio cuerpo. No le está hablando a toda la población de Corintios. Le está hablando a los seguidores de Jesús en medio de una sociedad moralmente caída, sexualmente devastada, con familias desastrosas. En medio de esa sociedad como la nuestra, nos dice, nuestros cuerpos son del Señor. Él pagó por el precio por nosotros y dice, por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Por lo tanto, a la cuenta de tres, eso dice la Escritura. Y lo dice no como una sugerencia, lo dice como una necesidad imperante en cada uno de nosotros. Este es el incentivo, decir, voy a honrar a Dios también con mi cuerpo, principalmente con mi cuerpo. ¿Sabe? Esto es tan necesario porque es una invitación que nos hace Dios para poder parar la inmoralidad sexual que no permite que el poder glorioso de Dios se manifieste de verdad en nuestra relación íntima con Él. Y esto va más allá de honrar a Dios solamente con que no me acueste con alguien, no bese a alguien, a lo mejor no le escriba. ¿Sabes? El Señor Jesucristo lo llevó más allá del plano del hecho. Él lo llevó al plano del corazón, al plano de la mente, cuando dijo, cualquiera que adultere, cualquiera que mire a un hombre que mire a una mujer con deseo sexual, ya adulteró en su corazón. Y aplica para las mujeres. Toda mujer que mire a otro hombre con deseo sexual ya adulteró en su corazón. Y el Señor Jesús para sus seguidores levanta la barra y dice, yo miro el corazón. Yo veo lo que pasa ahí. Me interesa quién eres antes de que lo que haces. Porque lo que eres es lo que te define más que lo que tú haces. Por eso, honra a Dios con tu cuerpo y tiene que ver con servirle también con nuestro cuerpo. Vamos a entrar con unos consejos prácticos para casados
Vamos a comenzar con los casados. Y los casados pueden empezar a anotar ahí sus parámetros o estos patrones de comportamiento que pueden hacerse un asunto de conciencia. Y la primera barrera de protección en casados podemos verla como que no viajen solos con personas del sexo opuesto. ¿Sabe cuántas cosas se han desencadenado desde ese punto? No, me enviaron a un viaje de trabajo con mi compañera por un trecho largo, por una situación o viceversa. Y sabes, esto tiene que ver de decidir. Yo no viajo, si estoy casado, oído. Parámetros para las personas casadas en cuanto a cuidar su parte de su deseo, porque todos lo tenemos, de intimidad física y sexual. No viajar con personas del sexo opuesto. No estamos diciendo que eso sea un pecado. No estamos diciendo que es un pecado. Estamos diciendo que prefiero chocar con eso que caer en el vacío de lo que eso puede producir. ¿Cuántos me entienden? Es entender de que la barrera de protección se coloca antes del precipicio. Te puede parecer tonto, absurdo, extremo, pero si deseas mantener moralmente puro, no lo hagas. Porque la carne es débil y aunque el espíritu esté dispuesto, si aplicó esto para orar y vigilar, ¿cuánto más no va a ser cuestionable para el área física, sexual y sensorial? ¿Sabes? Hay algo importante que hemos adaptado y creado en nuestro matrimonio, Andrea y yo, que hemos visto de nuestros apóstoles y líderes de las buenas nuevas multisede, y es que tenemos ese compromiso de no llevar a personas del sexo opuesto por trachos largos o por cosas muy frecuentes, por lo que puede, y por supuesto que ocurren situaciones extremas, situaciones necesarias, pero sabes, tenemos el compromiso de comunicarlo. Mira, Andrea, estoy llevando a fulanita de tal lugar, a tal lugar. Y ese compromiso es saludable, ese compromiso es necesario. Estás añadiendo y fortaleciendo la confianza en tu cónyuge y poderlo vivir así. ¿Cómo estamos con ese primer parámetro para casados? El segundo, no comas a solas con personas del sexo opuesto. Que cuando estamos trabajando, ¿qué tal si comemos juntos en el almuerzo? Y sabes que compartir la mesa tiene que ver con darle apertura al enganche emocional. Tiene la situación, no que solamente es comer, eso no tiene nada físicamente, pero sabe, a solas con alguien del sexo opuesto, inevitablemente la conversación llevará una cosa a la otra y mañana, ¿qué tal si desayunamos? Y sabes, ¿cuándo ocurre lo peor? Cuando menos le decimos a nuestro cónyuge que esto ocurre, que esto está pasando. Y eso tiene que ver mucho con nuestro deseo, oído. Estamos cuidando, estamos colocándole barreras de protección a nuestro deseo innegable de intimidad física y de sexualidad, que todos la tenemos, y buscar suplirla de la forma que Dios dice. ¿Qué tal si vamos con el tercer barrera de protección para los casados? No contrates a alguien atractivo del sexo opuesto solo por compasión. Y eso aunque parece un poco gracioso, me gustaría explicarlo. No te imaginas cuántas veces esto ha traído problemas. Esa pareja que llega, esa mujer demandando o denunciando a su esposo, pastor, ayúdame, ayúdanos porque él ha contratado a una jovencita que es muy atractiva y el hombre sale diciendo, pero mira, pastor, esa mujer es una celópata, está enferma de celos, esa mujer, pobrecita, señor, pastor, esa mujer quedó viuda y tiene 2 hijos. Yo la estoy ayudando, salimos a las 7:30 del trabajo y no tiene con quien haga mercado. Yo la acompaño, Señor, por compasión. ¿Ah? Y puedes reírte, pero es verdad. Y sabes, no lo hagas. Pero esa mujer lo que está es enferma. ¿Por qué tiene que ser alguien tan atractivo? Pregunta esa mujer. O al revés. O una mujer en una posición que coloca a alguien, pero sabe, esa persona no es sabio. Ayúdala, ¿sabes? Hay muchas maneras de ayudar sin esa conexión codo a codo.
sin ese acompañamiento, sin esa fricción que te lleve a un enganche emocional, porque antes de llegar a la intimidad física, se llega a la intimidad emocional, en condiciones normales. Por eso es importante cuidar la parte del enganche emocional, sin dejar de cumplir la palabra de Dios en todos estos aspectos. Yo sé que cada uno de estos parámetros pueden ser principios de vida valiosos, porque vienen de valores que te lleven a conducir tu vida de una forma segura, de una forma ordenada y ver a Dios obrar. No se trata de reglamentos de las buenas nuevas para que seas miembro. No, no, no. Se trata de recomendaciones bíblicas y parámetros, resoluciones personales que te ayudan para bien. Casados, cuando sientas en tu corazón una conexión especial o deseas acercarte a una persona en específico, compártelo con tu mentor. ¿Sabe por qué? Porque regularmente se nos crea una burbuja de atracción. Y sabes, no se lo cuento a nadie, pero está una persona con la que veo en mi trabajo, con la que veo en mis estudios, con la que veo en algún lugar en la congregación, en la que me he enganchado y procuro verle, busco un encuentro, quiero saber cómo está. Cuando esa burbuja y da vueltas en mi mente, necesito hablarlo con mi mentor, con un líder, con alguien de confianza. ¿Por qué? Porque esa burbuja necesita ser explotada. Porque al explotarse, cuando lo converso con alguien, la lucha compartida te va a ayudar. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios no han podido terminar bien? Ni Dios les ha podido usar como Él quería por mantener esas burbujas en su mente y en su corazón y no hablar con alguien para Él mismo reventarlas. Esto es tan importante. Aquí la clave es entender que debo hablarlo con otro, debo conversarlo con otro. Igualmente, cuando tenga que mentorear a alguien, buscar ayuda. Y con mi esposa, si es una mujer, guiarla a donde está mi esposa, si es un hombre, ya lo dirige hacia donde está yo. Parámetros que cuidan eso. Ahora bien, quiero ver la mano levantada de los solteros. ¿Dónde están los solteros aquí? Levanten las manos con orgullo, los solteros. Eso. Ahora las solteras. Solteras, qué bueno. De edad adulta, levanten las manos. Ok. Primer parámetro, mire para los lados donde vi un soltero y puede hablar conmigo. No, ese no es. Primer parámetro, ¿sabes? Busque una cuchara, sáquese los ojos. No, 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 no. No es así, no es así, tranquilo. Aunque, escúchame bien, aunque Jesús dijo, si tus ojos te es ocasión de caer, sácalos. Pero no fue literal. Se trataba de decir esto. Mira, tienes que colocar medidas radicales. Si no, no vas a poder ver la gloria. Necesitas hacer algo drástico, diferente para obtener resultados diferentes. A eso se refería Jesús. En cuanto a los solteros, ¿sabes qué? Lo primero, aplica los lineamientos de la gente casada en tu relación con gente casada. Te explico, eres soltero, no te quedes a sola viajando con alguien casado. No te imaginas cuántos problemas has suscitado de eso. Eres soltero, no comas a sola con alguien casada, con alguien casado. No está bien y le va a dar apertura a cualquier tipo de tentación. Y en este punto quiero seguir mencionando citas bíblicas, donde dice la Escritura, no deis lugar al diablo. No deis oportunidad al enemigo. ¿Sabe? Aplica los lineamientos de la gente casada en tus relaciones con gente casada. No viajes, no comas, no pidas consejo solamente a gente casada. Por eso guiamos que jóvenes sean liderados por jóvenes. Y si somos o alguien es un líder que tiene algún tipo de influencia sobre otras personas, al momento del consejo, puedes dar un consejo puntual, pero direcciona con alguien de su mismo sexo para cuidar el corazón de esa persona soltera y el tuyo también. Eso es saludable, eso es de bendición. ¿Sabes? Pendiente con la conexión y el enganche emocional que puede suscitarse ahí. Solteros, pendiente con esto. Nada de dormir fuera de casa, pijamadas para que no nos confundamos. Mira esto.
Las pijamadas, solos atentos padres con esto. Esto es serio. No te imaginas cuántas situaciones ocurren en pijamadas que luego son lamentables y tenemos que resolver. ¿Sabes? Y quiero que lo escuches desde el altar. Las pijamadas solo se pueden catalogar como algo bueno para niños chiquitos. Adolescentes y jóvenes no aplica. Y en niños chiquitos con parámetros y condiciones. Porque ¿sabes algo? No hay barrera de protección en hacerlo porque otras dicen caer en la presión de grupo. Porque solo decídanlo. Mi novio nunca va a dormir en mi casa, aunque sea tarde. ¿Por qué? Porque va a ocurrir cosas que no van a ayudar a bien y viceversa. Solo decídanlo y cuidarán su bienestar, cuidarán su bendición. Mi novia no va a dormir en casa, aunque no estemos casados, aunque no estemos ya comprometidos. Y en serio, padres, atentos con las pijamadas. Usted no se imagina cuántos niños han sido abusados en medio de esto. Usted no se imagina cuánta distorsión de identidad, lo que consume cada niño, cada momento, porque hoy día en esta sociedad tan sexualizada, y les decía que no lo podemos proteger como antes, porque ahora un niño con un dispositivo en sus manos tiene toda la tentación que nunca tuvieron nuestros abuelos en su adultez. Un niño, un adolescente con un dispositivo en su cuarto y con 5 niños más, 5 niñas más experimentando sensaciones y viendo videos, clips musicales en donde mujeres con mujeres, hombres con hombres, y empiezan a despertar y como eso le dio una sensación, creen que esa es su identidad. Distorsión. ¿Y dónde están los que tienen que levantar las barreras de protección? Porque usted es un transeúnte, usted es un conductor. Usted y yo no fuimos los que establecimos las barreras en el puente sobre el lago. Fue alguien de mayor autoridad. Fue alguien con los recursos. Fue alguien con la sabiduría. Fue un gobierno que contrató arquitectos, que contrató personas adecuadas para eso. Sabes, tus propios hijos no van a levantar sus barreras de protección. Si tú y yo no se las levantamos con amor, gracia y verdad. Yo prefiero que mi hija se ponga bravo conmigo un año que yo tener que ella estar brava conmigo durante toda su vida. ¿Sabes? Es necesario entender con gracia y verdad, porque cuando mi hija, una de mis hijas o cualquiera, alcance la adultez, va a entender, mi papá me estaba amando. Pero si no lo hago, ¿por qué mi papá nunca hizo nada? ¿Por qué mi mamá no hizo nada? Es entender que eso significa ser un papá presente. Entender esta parte tan importante. Solteros son solo 3, tranquilos. Solteros, tómate un descanso de relaciones amorosas. ¿Sabe eso, soltero? Muchas personas dicen, es que no quiero volverlo a intentar porque han herido mi corazón y no quiero volverlo a hacer. ¿Sabes? Yo recuerdo mi propia vida. Vivía en una distorsión en donde en mi lugar de familia todos teníamos, siempre nos preguntamos, ¿y las novias cómo están o no? En el liceo, en el lugar donde hacíamos deporte, en todos lados era normal tener algo con alguien, estar enganchado emocionalmente con alguien o con varias. Y sabes, nunca tuve un descanso en mis relaciones amorosas hasta que despierto y llego al Señor a los 22, 23 años tal vez, y digo, wow, yo nunca he estado solo. Y decido en el Señor, anoté esa fecha y voy a pasar un año sin nada con nadie. Pasé 3 de lo bueno que fue y de lo que lo necesitaba. 2 y medio hasta que apareció esta hermosa mujer y Dios la trajo a mi vida en el diseño del Señor. En el diseño de Dios. Pero esos 2 años y medio, ¿sabe? Solo el Espíritu Santo me ayudó, me guió, pero me estaba capacitando. Y yo lo que quiero decirte es que si yo pude alcanzarlo, tú también puedes. Si yo pude alcanzarlo donde me dejaba guiar por mis deseos engañosos, era mi marca distintiva en todos los aspectos, incluyendo ese, y lo pude hacer, no yo, la gracia de Dios en mí, colocando la fe, entender que si tú estás en una relación y atentos con la parte seria de este asunto, si estás en esa situación,
en una relación en donde has cruzado la barrera del enganche físico, del romanticismo, a el toque físico y a la intimidad física, debes hacer una pausa de esa relación. Es lo que recomiendan los terapeutas serios, psicólogos. ¿Por qué? Porque es totalmente imposible devolverse. Es totalmente imposible de que esa relación ya sexualizada pueda regresarse al romanticismo nada más. O ordenas tu vida de una forma que Dios bendiga esa relación dentro de su diseño, o debes hacer una pausa. Escribe esa fecha y haz una pausa. No te imaginas cómo te hace bien. Pero sabes, no una pausa, porque el diseño de Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Él quiere que nos acompañemos, pero con la persona ideal. Muchas personas me dicen, pastores, que tengo mucho tiempo sola, tengo mucho tiempo solo y tengo miedo, estos asuntos están muy bien, les escuchamos, pero ¿sabe? La primera pregunta que les hago es, ¿estás orando por esa persona? El 80% dice, no, realmente no, estaba orando ahora por mí. No, debes orar y debes entender que Dios es quien ordena todo. Aunque son parámetros y, como te decía, van a chocar con la cultura en la que estamos envueltos, esto es un asunto del corazón. Es un asunto de ser sabios. Todo lo que he estado hablando aquí no se trata de preguntarte si eso está bien o está mal. Es preguntarte, ¿esto es sabio o no? ¿Qué es más sabio hacer? ¿Eso que se recomienda según asideros bíblicos? ¿O seguir haciendo lo que estoy haciendo y ver los resultados de lo mismo que hizo mi primo y mi prima y yo terminar peor? Es preguntarte eso. Y en tu corazón delante del Señor, decirte qué es más sabio hacer. Y ve y hazlo. Y quiero cerrar con esto. Me acompaña el salmista aquí. Mira, este es el cierre de esta entrega. Dios espera que le honremos con nuestros cuerpos, y para ello vas a necesitar barreras de protección. Lo que Dios espera es que sus hijos, los que le sigan, le honremos también con nuestros cuerpos. Le honremos, y para poder lograr eso necesitamos levantar verdaderas barreras de protección. Yo quiero que algo quede muy claro y bien alto en tu corazón. De lo que está escrito, guarda esto, estas dos cosas en tu mente. Yo le creo al Señor y mi vida es una casa de Dios. En mi vida está el Espíritu Santo. Y lo segundo, mi cuerpo le pertenece al Señor y le voy a honrar con mi cuerpo. Yo decido servir a Dios con mi cuerpo. Decido servir a Dios conforme a su voluntad. Porque Él creó las relaciones sexuales para que fueran de bendición. Y su principal diseño es procrear, unir y dar placer. No una de las tres o dos de las tres. Y Él las bendice dentro del rango, dentro del marco del matrimonio. ¿Sabes? Sé que humanamente esto es imposible porque lo viví, pero esto es totalmente posible si somos llenos del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con tener sensaciones en las piernas o tener cosquilleo en alguna parte. Eso son manifestaciones, eso es ser sensible, tal vez, pero eso no es lo que te transforma. Lo que nos transforma es ser llenos del Espíritu Santo cuando escucho su palabra, cuando la pongo en práctica, cuando veo frutos en mi vida. Y es el llamado para todos nosotros hoy. Saber que Dios espera. ¿Sabes? Tú estás esperando mucho de Dios. Dios conoce nuestras necesidades, dice la Biblia. Conoce tus expectativas. Pero te pregunto, ¿sabes lo que Dios espera de ti? La Biblia dice que su voluntad es que seamos agradecidos, que su voluntad es que nos guardemos en santidad, pero también nos enseña que Dios espera que le honremos con nuestros cuerpos. Y eso no va a ser posible si no levantamos a tiempo barreras de protección. Quiero que ahí donde estás, coloques tus manos en el corazón, porque lo que Dios mira es tu corazón, pero tu otra mano colócala levantada al cielo, en señal
de lo que Dios tiene para ti. En señal de rendición al Señor, y por favor ora conmigo. Cierra tus ojos en esa actitud y ora conmigo. Padre celestial, poderoso Dios, gracias por tu palabra que nos llena, tu palabra que me orienta, tu palabra que me salva. Gracias por ayudarme en este tiempo. Te pedimos, glorioso Dios, perdón por las veces que no te hemos honrado con nuestro cuerpo. Te pido perdón, Señor, y hoy decido en mi corazón y en mi mente y en mi vida entera a honrarte también con el uso de mi cuerpo. Quiero que mi cuerpo sirva para glorificar tu nombre, que mi cuerpo sirva para establecer bendición en mi generación. Quiero que mi cuerpo sirva para que tú me uses con poder para bendecir a otros, Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a entender que solo tú eres Dios y a ti te plació por gracia, porque yo no me lo merecía. Te plació habitar en mi vida, porque tengo la fe puesta en lo que Jesucristo es y significa. Ahora yo soy casa del Espíritu Santo. Gracias por darme el valor, gracias por darme lo necesario para avanzar. Te pido, glorioso Dios, que me ayudes a romper esas burbujas de tentaciones y atracciones en mi mente, que me ayudes a caminar en rectitud, que me ayudes a dar frutos en mis relaciones, frutos en mi vida personal, pero principalmente frutos, Señor, en tu reino, en mi vida. Te doy gracias, porque a pesar de que esto es contracultura, a pesar de que esto es muy incómodo, sé que necesitaba escucharlo. Si hoy has sentido en tu corazón que Dios ha hablado a ti, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que sé lleno del Espíritu Santo para que seas libre de esas ataduras, libre de la pornografía, libre de la tentación, libre de todo lo que afecta tu verdadero bienestar, tu paternidad, todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere. La Biblia dice que si el Hijo de Dios le libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso oro hoy, porque el Hijo de Dios te liberte con poder a través de su palabra, y que seas lleno del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude su gloria y aplaude su verdad.